Bienvenidos al Oráculo del Pensamiento y la Expresión, una experiencia filosófica en la red. Hola a todas y a todos. Hoy en el Oráculo del Pensamiento y la Expresión presentamos Tiempo Maquinal e Informacional 1. El imperio de la experiencia maquinal e informacional. Préstame tu máquina del tiempo. También por ahí quiero viajar, conocer el cielo y el infierno en tu compañía aeronaval. Rodrigo González, La máquina del tiempo. Ya no estamos en el tiempo de la vivencia. El nuestro es el tiempo de la experiencia maquinal e informacional, en donde las formas de convivencia y de comunicación tradicionales y duraderas ceden ante los procesos de inmediatez, de aligeramiento y operatividad suministradas a los usuarios por la condición telemática de los sistemas interconectados de redes de información, provocando como resultado el adelgazamiento de la historia, de la verdad, del lenguaje y del ser, que eran modos de la existencia humana, sostenida y realizada en la vivencia. La experiencia inmediata de lo breve, pasajero, fugaz y al alcance de todos mediante la conectividad al mundo de la información y susceptible de rebobinarse una y otra vez por obra de las máquinas informáticas que rodean de modo total al individuo contemporáneo, enganchan su conciencia a un tiempo permanente que a su vez amarra la realidad a un presente continuo, protegido contra cualquier significativo recuerdo del pasado, pero también contra toda sutil fragancia del futuro. El imperio de la información tiene el poder de transubstanciación del antes y del después. Impone un presente continuo, grado cero de la temporalidad. A la experiencia manada de las máquinas, bien se le puede calificar como experiencia maquinal e informacional, que sería todo aquel conjunto de protocolos, parámetros, criterios, patrones, normas, etc., con las que se regulan los procedimientos operativos de comunicación a distancia, en plataformas, sitios web, canales streaming, comunidades virtuales, etc., etc. Esta novedosa clase de experiencia rápidamente se ha vuelto el referente de la temporalidad, de la verdad, del lenguaje y del ser también, lo que a la distancia significará el fin final de la experiencia metafísica de las sociedades tradicionales. Otra cara del paso de la cultura moderna a la posmoderna y el olvido de los fundamentos trascendentales, pues prácticamente de todo. Este tipo de experiencia, portable y exportable, es aquella que proviene de las tecnologías de la comunicación e información generadas mediante máquinas electrónicas, esto es, microprocesadores, tablets, laptops, teléfonos móviles, iPhones y demás instrumentos de tal índole y calidad, o sea, en general, aparatos, dispositivos e instrumentos de comunicación en tiempo real y con mayor frecuencia, ligeros, veloces, ergonómicos, inalámbricos y portables, adheridos a la piel o al cuerpo de los usuarios. En el tiempo de la experiencia maquinal e informacional,
el cuerpo humano por entero se convierte en una plataforma informacional o de datos para el trabajo, para el deporte, para la guerra, en donde, por cierto, la diversidad de funciones y de procesos que orgánicamente constituyen al cuerpo se ven minimizados al uso de los dedos, en muchos casos solamente a los pulgares, para realizar tareas de digitalización. Será por eso que Engels y Marx escribieron sobre el papel del trabajo en la transformación del mono en hombre, destacando la importancia del pulgar. Recordando a Engels, para quien la mano no es solo el órgano del trabajo, sino es también producto de él, escribía Engels lo siguiente: únicamente por el trabajo, por la adaptación a nuevas funciones, por la transmisión hereditaria del perfeccionamiento especial, así adquirido por los músculos, los ligamentos y, en un periodo más largo, también por los huesos y por la aplicación siempre renovada de estas habilidades heredadas a funciones nuevas y cada vez más complejas, ha sido como la mano del hombre ha alcanzado ese grado de perfección que la ha hecho capaz de dar vida, como por arte de magia, a los cuadros de Rafael. Continúa Engels diciendo en su ensayo sobre el papel del trabajo en el proceso de transformación del mono en hombre, escrito durante el año de 1876, que, gracias a la cooperación de la mano, de los órganos del lenguaje y del cerebro, no solo en cada individuo, sino también en la sociedad, los hombres fueron aprendiendo a ejecutar operaciones cada vez más complicadas, a plantearse y a alcanzar objetivos cada vez más elevados. En las culturas clásicas, medieval y moderna, la mano no era algo con existencia propia e independiente. Era un miembro de un organismo entero y sumamente complejo, el cuerpo. Y lo que beneficiaba a la mano, beneficiaba también a todo el cuerpo servido por ella. En el tiempo de la experiencia maquinal e informacional, la impresión que hay al usar todos los días tecnologías de comunicación e información es que la mano es independiente del cuerpo y a su vez los dedos son una prolongación, pero autónoma de la mano. El trabajo de expresión total del cuerpo y del pensamiento a través de la mano hoy en día es fragmentado, reducido a las acciones y operaciones del dedo digitalizador. Digitalizar significa descorporizar, desmaterializar o quitarle la extensión a los objetos y a las personas mediante la acción del touch en las pantallas táctiles. Hace algún tiempo, fundamentalmente durante la modernidad, el referente a las clásicas y esenciales preguntas antropológicas de qué puedo saber, qué debo hacer y qué cabe esperar, era la naturaleza, y se formulaban y se intentaban resolver en el intuitivo trabajo de abstracción emprendido por la razón, que siempre era una acción pausada, serena y larga. Luego tenía intervención la conceptual y analítica función del entendimiento, que a su vez se enlazaba con toda la masa de sensaciones captadas, ordenadas y clasificadas por los sentidos. Todo este proceso de percepción integral o de objetividad de la subjetividad humana tenía su fuente principalmente en la vivencia, siempre serena y atemporal, jamás sujeta a la inmediatez. La vivencia, como tal, era la unidad de la pluralidad de las experiencias ciertas y falsas del sujeto frente al tiempo, a la historia, a la conciencia, al cuerpo,
a la memoria, asimismo de su participación e integración a la vida social, política, educativa, cívica, etc. La vivencia se generaba en la interacción presencial cara a cara, responsable y genuinas de los individuos. La vivencia era algo así como el conjunto de hechos, sucesos y eventos que vive conscientemente una persona y que a partir de ahí modela o configura su relación con el mundo y frente a sí misma, en relación siempre con los demás. Se sigue de esto que la vivencia era una labor permanentemente de conocimiento y conquista de la mismidad. La vivencia, como base abierta del fenómeno de la existencia humana, por supuesto, hacía nacer el temor, el temblor, la angustia, la incertidumbre, que eran instancias de apertura hacia la comprensión de la finitud de la propia existencia. Aún así, la vivencia, con todas las carencias y hondas preocupaciones, era el sostén del tiempo, del lenguaje, de la verdad y hasta del ser o de Dios. Desde luego, muchos son de la opinión que es al revés, es decir, que el ser precede a la vivencia. En fin, problema permanente e histórico de la filosofía. Lo lamentable es que en tiempos de la experiencia maquinal e informacional, sean los filósofos los que hacen búsquedas del ser en y desde plataformas digitales, sitios web y buscadores de información en la red. Convendría asentar de una vez que si la vivencia era el lugar del ser, la experiencia maquinal e informacional es el sitio del no ser. Hay no ser en la red. A diferencia de la amplitud de la vivencia, la experiencia maquinal e informacional es cerrada, cercada. No tiene rajaduras, fisuras, aperturas ni fugas. Imagen o representación de las mónadas modernas de Leibniz, sin puertas ni ventanas, pero sí con muchas Windows o sistemas operativos basados en interfaces gráficas de usuarios que acercan en la lejanía y alejan en la cercanía a los internautas. Las Windows evitan que las personas se palpen, se huelan, se mordisquen, se miren y se sonrían presencialmente. La experiencia maquinal e informacional, suministradora de saberes, de valores, de fórmulas de acción para la toma inmediata de decisiones operativas y ejecutivas, está blindada contra cualquier sabor, olor y aroma provenientes de la ambigüedad y oscuridad de la vivencia. Fuchi, guácala a esas realidades humanas demasiado humanas. La experiencia maquinal e informacional, al igual que todo el arsenal de livianos dispositivos de comunicación e información de los que se hace uso todos los días, y que solo a través de una clave, huella digital o reconocimiento de voz o facial se abren al usuario para luego impedir que éste escape, también es ligera, lisa y líquida. La promesa de ligar y lograr experiencias intensas y repetibles cuantas veces así se desee es su sensacional y amigable atracción. La experiencia maquinal e informacional posee el encanto de crear la ilusión de tenerlo todo y de moverlo todo a distancia. Tiempo y existencia también telemáticas. Frente a la vivencia histórica, con la que las comunidades humanas del pasado moldearon sus nociones de verdad y de temporalidad, hoy se impone la intensidad de la experiencia maquinal, informacional y además digital. Verdadera, cierto,
pero en su falsedad, lo cual no tiene importancia alguna para las formas de vida de las sociedades y culturas contemporáneas, puesto que también la verdad ha dejado de ser un acontecimiento vivencial e histórico. Ya nadie vive ni muere por la verdad, ni siquiera como actitud ideológica o romántica. Quien en las redes sociales dice vivir por la verdad es un gran mentiroso, porque ni se cree lo que se dice y porque no se puede evitar decir lo que ahí se dice. En la red no hay espacio para los discursos sinceros que el usuario quiere manifestar con franqueza. La verdad histórica, fraguada en la permanente y sostenida tarea del pensar, es un impedimento para el deslizamiento de la información, sencillamente porque frente a la vivencia y la verdad, los dispositivos suministradores de la experiencia maquinal e informacional objetivamente resultan inútiles, en tanto que la verdad, el lenguaje, la historia y el ser no son rentables para el negocio de la industria de la información. Sin embargo, la experiencia maquinal e informacional, al hacer pasar por sus protocolos, formatos y cribas al lenguaje, a la historia, a la verdad, al arte y al ser, los convierte de manera inmediata en mercancías. Todo lo que es tocado por los tentáculos de la información termina por quedar petrificado, satinado y sin obstáculo para ser consumido. Algunas corrientes de pensamiento filosófico y vanguardias artísticas actuales apoyan y legitiman esta blanda y pulimentada perspectiva u horizonte de la experiencia estética, que es capaz de saltar su propia zona y extenderse hacia áreas como la política, el mercado, la educación, la economía, pero también la ciencia y la propia filosofía. La experiencia maquinal e informacional termina por imponer su imperio en todas las áreas de la vida e incluso, como ya hemos dicho, en el campo de la verdad. Por estos tiempos, la verdad, como otros tantos valores o experiencias genuinas, tales como el amor, la fraternidad, el respeto, la libertad, la fidelidad, etc., eran cuestión de tiempo, se pensaba y se decía antes. Con el tiempo se cumplían promesas y se forjaba la honorabilidad de las personas. La adquisición del don se ganaba a pulso y con la prudencia del tiempo. La propia verdad era un fenómeno temporal, un reflejo de un presente duradero y eterno, en donde se enlazaba la universalidad y la objetividad de las vivencias de los individuos y de los pueblos con el espíritu del tiempo. El tiempo tenía gravedad. El peso de las tradiciones, costumbres y hábitos, compromisos por la libertad e ideología de justicia y paz eran el sostén de la comprensión, por tanto, de la convivencia atencional y dialógica comunicación humanas. Antes de los tiempos de la experiencia maquinal e informacional, la vivencia le daba sentido a la existencia. Vivir sin vivenciar la experiencia es como quedarse en una existencia ciega, como el caso de todas las especies vivas, a excepción del hombre. No olviden suscribirse al canal y hacerlo su carnal.
no sean gachos, ¿no?